Para hablar de todo esto tenemos en comunicación a Agustín Rossi, una de las principales espadas en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados de Néstor y de Cristina Kirchner durante aquellos gobiernos, luego jefe de gabinete y un montón de otros cargos en la gestión, y tiene la deferencia de atendernos. Agustín, gracias por estar del otro lado. Bienvenido a WhatsApp. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Agustín, lo primero que quería preguntarte es cómo tomás esta sentencia de la jueza Loreta Presca que obliga al Estado argentino a pagar este juicio con el 51% de las acciones de YPF. Bueno, la sentencia en sí mismo tiene el antecedente del juicio contra los fondos buitres que intentaron embargar distintos activos argentinos en distintos lugares del mundo, ¿no? Recordemos el más conocido, que fue el intento de embargo sobre la fragata Libertad en un determinado momento. Me parece que hay que ir un poquito más atrás y lo que hace la jueza es darle una jerarquía jurídica superior al estatuto interno de la compañía de YPF por sobre las leyes y sobre todas las cosas por sobre la Constitución Nacional, ¿no? Y la Constitución Nacional de la Argentina es un elemento que todos aquellos que participaban como accionistas y propietarios de la YPF privatizada deberían conocer. Y no pueden alegar no conocimiento. Y en el artículo 17, creo que de la Constitución Nacional, deja en claro que si se cumplen determinadas condiciones, el Estado argentino, a través de una ley, puede expropiar parcial o totalmente, nacionalizar parcial o totalmente una compañía. Y esto fue lo que se hizo. O sea que mal podrían, inclusive los actores en este caso el grupo Peters, sin incluir a los fondos buitres en esta parte de la argumentación. Mal podría el grupo Peters pretender de decir, mirá, nosotros nos atenemos al estatuto, cuando deberían haber conocido la Constitución Nacional y la fuerza que tiene la Constitución Nacional en la Argentina. Porque podrían decir, nosotros no conocíamos la ley, pero la Constitución la tenés que conocer, y a partir de actuar en la Argentina, sabés que existe esa Constitución Nacional. Ahora, bueno, la jueza hace toda una argumentación a partir del estatuto. Yo te digo, hay que recordar, el estatuto no solamente decía la obligatoriedad de compra a los accionistas minoritarios, sino que el estatuto también hablaba de una forma de pago de esa obligatoriedad de compra, y que daban valores muchísimo más altos a los 5.000 millones de pesos que le pagamos, a 5.000 millones de dólares que se le pagó al accionista mayoritario, que era Repsol, ¿no? Ahora, ¿por qué el gobierno argentino en ese momento tomó la decisión de comprar solamente el 51% de las acciones? Bueno, primero queríamos comprar el mínimo necesario que nos permita ejercer la conducción de la compañía. En segundo lugar, no queríamos que el 100% de la compañía vuelva al Estado. Queríamos que la compañía siga siendo una sociedad anónima con participación mayoritaria estatal, y además porque el otro 49% estaba en manos privadas. No solamente tenía el grupo Peters, saben que ustedes que YPF es una compañía que cotiza en bolsa y que cada periódicamente hace oferta de acciones, y hay una cantidad de accionistas minoritarios, digamos, ¿no? Personas físicas o personas jurídicas que son accionistas de YPF, digamos, ¿no? Entonces, este es un punto. El segundo punto que es lo extraño, ¿no?, de todo esto, ¿no? Uno hubiese pensado que cuando hace una ley de expropiación, los enojados son los que pierden la propiedad de la compañía. Y nosotros con Repsol no tuvimos ningún inconveniente, que son los que fueron claramente afectados sobre sus derechos de propiedad de la compañía. Compramos el 51%, hicimos una ley, pagamos los 5.000 millones de dólares con bonos que habrán dado 6.500 millones de dólares en el tiempo, pero no tuvimos ninguna situación de esas características. Los que se quejan y los que hacen el juicio son los que no vieron afectado su derecho de propiedad sobre la compañía. Es extraño esto también,
digamos, ¿no? Y es extraño lo que pasa en España, ¿no? Porque en España, si antes de vender a un tercero las acciones de una determinada compañía, la empresa del Grupo Peters en España tenía que comunicar al accionista mayoritario, es decir, al Estado argentino, que tenía una oferta para vender para ver si el Estado argentino podía igualar esa oferta, que creo que fueron 16 millones de dólares, 17 Sí. millones de dólares, que fue lo que compró el fondo buitre. Perdón, Como y para Agustín, saltear ese impedimento de ley, lo que terminan haciendo es a una sociedad entre el fondo buitre, el Bufor, y el Grupo Peter, que es el que acciona, legalmente, fondo buitre conocido por sus influencias en los tribunales norteamericanos, digamos, ¿no? Entonces, me parece que este es el escenario. Después contextualizar, ¿no? Porque muchas veces se hacen los análisis sin contextualizar. sí. Pero ¿Qué antes de hubiese contextualizar, pasado perdóname, que te pongo un si punto acá. nosotros le comprábamos al Eh, Grupo Peters o al Eskenazi el 25% de las acciones en ese momento? Bueno, pero seguramente eso hubiese generado una discusión colateral sobre el hecho fundamental, que era la estatización o parcial, o la nacionalización parcial de YPF. Mi pregunta tiene que ver con que cuando mencionás justamente el antecedente que había con los fondos buitre litigando y obteniendo fallos favorables a ellos contra la Argentina en Nueva York, y teniendo en cuenta este camino que hizo la porción del Grupo Petersen al declararse en quiebra en Madrid y demás, y vendiendo ese juicio por 15 millones de dólares, si no faltó alguna alarma ahí, como para decir, bueno, mirá, por supuesto ahora con el diario del lunes uno dice por 15 millones de euros lo solucionabas y te evitabas un problema de 16 mil millones de dólares o lo que vaya que terminar pagando, si es que hay que terminar pagando algo. Pero si con todo esa estructura que había de estudios de abogados litigando en defensa del país, con un montón de frentes abiertos, ahí nos faltó algo como para que esta operación no te trajera problemas a futuro. Es difícil, ¿no? Opinar sobre todos esos procesos cuando no tenés la cantidad de elementos necesarios como para poder opinar. La realidad es que me parece que todo el proceso fue uno solo, ¿no? El Grupo Peter declara la quiebra, aparece el fondo buitre, aparece la asociación en un mismo momento. Sí. Digamos, no hubo ninguna intención de avisarle al Estado, mirá que estamos haciendo esto, porque si de hecho lo que hicieron en España fue justamente asociarse, no vender la totalidad, para eludir la ley española, que significaba que tenía que avisarle al accionista mayoritario para que el accionista mayoritario pueda igualar la oferta que tenían en ese momento, que era de 17 millones de dólares, digamos, ¿no? Entonces, me parece que me resulta a mí, digamos, no digo que para todos sea lo mismo, difícil hablar en esos términos. Todos sabíamos, veníamos de la experiencia de los fondos buitres. Reconozcamos también que era una situación difícil la que se llevó adelante, y fundamentalmente teníamos toda esa situación. Ahora, la experiencia con los fondos buitres era toda una negociación que estábamos llevando adelante. Reconvertimos primero el 70% de la deuda, después llegamos hasta el 91, 92%, quedó un 8% que no pudimos en el marco de una renegociación. Acá teníamos una ley basada en la Constitución Nacional, con el accionista. Vuelvo a hacer hincapié en esto, digamos, ¿no? El accionista que fue expropiado, totalmente de acuerdo con la negociación que se hizo y que se llevó adelante. Es decir, el que vio afectado su derecho de propiedad por la ley no hizo ningún tipo de inconveniente. Los que seguían siendo dueños, parte de la compañía, son los que terminan haciendo un juicio porque no les expropiamos en ese momento. Ahora, la resultante de esa decisión de que no les expropiamos en ese momento es un número sideral, que es el que
saca la jueza, que no tiene absolutamente nada que ver con la vida económica de la empresa ni del país. Imagínense ustedes que estaríamos, si esto se concreta, estaríamos en presencia de que un fondo buitre que no pinchó un caño, no hizo absolutamente nada, se quede con el 51% de la compañía. Bueno, es la economía mundial que no puede funcionar de esta manera. Rosy, ¿qué tal? Gusto saludarte. En el mismo sentido que Raffaele, porque Raffaele se pregunta sobre cómo se blinda, ¿no? Y dice, algo podrían haber hecho para blindar esto de los ataques externos permanentes que tiene la Argentina de estos fondos que intervienen tan directamente en la política doméstica. Y quiero ir a lo que sucedió en el Congreso, ese es laburo que se hizo, porque no tengo recuerdo de que haya muchas leyes, y menos una que signifique una expropiación, que tenga un apoyo mayoritario de todo el arco político. ¿Cómo se consigue eso? Y si en definitiva eso no es el máximo alcance de blindaje al que puede llegar el ejercicio del gobierno nacional. Digo, ¿qué más puedes hacer para blindar más que conseguir que todo el arco político te banque la expropiación? ¿No? Me lo pregunto en ese sentido. Bueno, logramos en diputados más de los 2/3, ¿no? Que es la mayoría agravada más importante que exige la Constitución Nacional para determinadas situaciones. Creo que superamos los 200 votos y había un consenso mayoritario de toda la sociedad por todo lo que significaba YPF para los argentinos, independientemente de la cuestión de la soberanía energética. El primer artículo de la ley, que fue una de las cosas que modificó este gobierno, el primer artículo de la ley no hacía referencia a la expropiación específicamente, sino declarar como objetivo de todo el complejo hidrocarburífero la soberanía energética en la Argentina, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ese acuerdo de toda la dirigencia política, creo que el único bloque que mayoritariamente votó en contra fue el PRO, el resto de los bloques políticos votaron a favor, con una ley que además permitía la propiedad de las 7 provincias petroleras que quedaban con el 7% cada una y que completaban el 49%, o sea que eran copropietarias junto con el Estado Nacional de YPF. Me parece que fue una ley, estoy convencido que fue muy prolija desde el punto de vista técnico. No fue una cosa que se decidió un día para el otro, ya desde antes de las elecciones del 2011 veníamos hablando de esa posibilidad porque veíamos que empezaba a crecer el déficit energético, que teníamos vaca muerta ahí que Repsol se había inclinado más por el negocio de la destilería que por la exploración y la explotación, y que necesitábamos darle un impulso para lograr soberanía energética, cosa que este gobierno está aprovechando claramente, sumado al gasoducto Néstor Kirchner. Se estudió, se vieron todas las posibilidades, se vio el contexto político y se vio cómo teníamos que actuar perfectamente a derecho, digamos, ¿no? Y la actuación perfectamente a derecho está en que la principal damnificada, que era Repsol, no hizo ningún inconveniente. No dijo, bueno, está bien, si el Estado Nacional tomó esta decisión y esto es base a la Constitución Nacional, ¿cuánto vale nuestra compañía? 40. Uy, qué lástima que se cortó. ¿Se cortó? Bueno, lo perdimos a Agustín Rossi, una lástima. Una de las críticas de ese momento muy fuerte era que a Repsol se le había pagado mucho, 9.000 millones de dólares se le pagó a Repsol, que hoy supera por mucho el valor de la compañía. Digo, para críticas, ¿no?, a lo que fue todo ese proceso, sí, y presentar algún tipo de críticas, realmente el resarcimiento a Repsol fue caro. Acá volvió Agustín Rossi. Agustín... Uy, justo me escuché diciendo esto. Te queríamos agradecer por tu tiempo y bueno, esperemos. Te hago una más, te pido brevedad, que no tenemos mucho tiempo, pero ¿ves posible que haya algún tipo de respuesta transversal, si querés, defendiendo lo actuado? Porque yo veo a, no sé, Bernardo Saavedra Frías, procurador del Tesoro de Macri, diciendo que el fallo es una aberración. Lo veo, por supuesto, a Axel Kicillof defendiendo su gestión y defendiéndose de las críticas de Javier Milei. Veo que salió Gil Lavedra a decir también que este fallo no es consistente y es muy peligroso. ¿Ves que puede armarse algo a nivel sectores políticos como para darle una respuesta política, valga la redundancia, a esta situación?
Si no tendríamos al presidente que tenemos, seguramente sí. Pero lo tenemos a Milei al frente de la Argentina, que un hecho tan grave para la soberanía de nuestro país como este lo utiliza para hacer campaña política interna. Pero bueno, quizás se produzca el milagro. Yo creo que es uno de los puntos, vaca muerta, YPF, la producción energética de la Argentina, sobre los cuales puede haber altos niveles de consenso. No creo que sería deseable para nuestro país y deseable para la defensa que tiene que hacer desde el punto de vista jurídico la Argentina. Ahora, lo tenemos a Milei, que se levanta insultando, que almuerza insultando, que cena insultando y que se va a acostar insultando a todo el mundo, digamos, ¿no? Así que es difícil, pero quizás el Espíritu Santo nos ilumine y tengamos alguna resolución en sentido contrario. Agustín, ahora sí, muchísimas gracias por tu tiempo. Hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias. Adiós.